Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, sobre todo por la confianza para estar acá. Menciona, parece no importar a nadie. Un país donde el horror acaba siendo el frente de una escenografía, y yo diría hoy en día donde incluso lo electoral es parte de esa escenografía. Cualquier otra realidad frente a este horror acaba siendo escenográfica. Un país con violencia propia de un conflicto armado, queramos o no aceptarlo. Un país con una impunidad endémica, que si en su origen era una impunidad de círculos de poder y fuerzas militares, para mantenerse donde está ha tenido que incorporar a ese gran pacto de impunidad a otros sectores. Si inicialmente, repito, eran pactos de impunidad en círculos políticos y militares, hubo que incorporar años después a sectores económicos cada vez más, con más peso y más relevancia, y hoy en día dentro de este mismo pacto y como parte de las mismas instituciones del Estado mexicano, el pacto cubre también ya al crimen organizado y a la brutalidad del crimen organizado. Cualquier otro tema me parece frívolo ante esto, incluyendo las elecciones. Y no es un pacto solamente político o un pacto de impunidad jurídica, sino un pacto de impunidad económica, un pacto de impunidad donde todos nosotros, todas y todos nosotros nos convertimos en parte de esta mercancía que está a disposición del mejor postor. No nada más nuestras tierras, no nada más nuestras posesiones, no nada más nuestros sueños, sino incluso nuestros cuerpos y nuestras vidas. Son parte ya de este gran pacto o de esta gran explotación, donde lo único que importa es los recursos económicos que se producen a partir incluso de los cuerpos. Y este horror, creo yo, que encuentra su clímax en algunas cuantas historias que narradas de manera correcta podrían ejemplificar perfectamente dónde vivimos. Hace unos meses, y probablemente me lo brinqué, yo vengo de la Universidad Iberoamericana también y como investigador del Colegio de México, documentamos en el Colegio de México un campo de exterminio subsidiado por el Estado mexicano, como se oye, un campo de exterminio operado por el Estado mexicano y el crimen organizado en la ciudad de Piedras Negras, que pudo haber sido cualquier otro, no necesariamente es el único, es el que documentamos, presentamos en esta ocasión hace unos meses, y repito, un campo de exterminio con todas las letras, subsidiado por el Estado mexicano y operado por el Estado mexicano y el crimen organizado. Un campo de exterminio en la ciudad de Piedras Negras que se encuentra rodeado de varias zonas de exterminio, por si fuera poco. Y también trayendo a colación ahora a Javier Sicilia, que por cierto manda un saludo a este encuentro. Javier hace 7 años decía que el país se había convertido en un camposanto. Creo yo que se quedó corto. Este país es una zona de exterminio. Coahuila tiene, y Coahuila como ejemplo, Tamaulipas resulta peor, probablemente el norte de Veracruz, varias zonas de Guerrero y Michoacán, Jalisco también. Zonas enteras con decenas de miles de restos óseos. No es metáfora, no es una alegoría, es una realidad. Decenas de lugares, de zonas enormes de este país contienen a cielo abierto decenas de miles de restos óseos, fosas comunes que ya no son noticia, fosas comunes de 500, como en Biosfera el Cielo, 500 cuerpos, 257 cuerpos en Colinas de Santa Fe, Rancho El Limón, Patrocinio, San Antonio de Gursa, por mencionar algunos. Por si fuera poco, también tenemos fosas creadas por el Estado mexicano, fosas que a bien no podría yo decir si son copia de las del crimen organizado o si las del crimen organizado son copia de las fosas del Estado. Documentado en Morelos, un par de fosas creadas por las fiscalías, entonces la Fiscalía del Gobierno Estatal,
lo que nos llevaría necesariamente a hablar del crimen organizado público y del crimen organizado privado. Fosas con cientos de cuerpos, con claros signos de tortura, personas enterradas como basura, repito, por el gobierno del Estado, sin ningún protocolo ni internacional ni nacional, personas enterradas con identificación en la bolsa, tan elemental como eso, con una capacidad o con una falta de humanidad a tal grado que el Estado mexicano no fue capaz de meter la mano en la bolsa de las personas que se encontraban muertas, y no es que asesinadas por el mismo Estado, para saber quiénes son, enterradas con identificación en la bolsa. Y entonces creo yo que este horror encuentra su clímax en estas zonas de exterminio, fosas comunes y campos de exterminio que hay en nuestro país. Y entonces no estamos ante un gobierno corrupto, un gobierno inepto, un gobierno irresponsable. Hay que ponerlo con sus letras, estamos ante gobiernos criminales, con responsabilidades criminales. No nada más responsabilidades por omisión, sino responsabilidades por acción. Y creo que lo que nos hace falta es la capacidad de narrar y contar esto, o la capacidad de asimilar esto. Cuando salimos a decir que en México había un campo de exterminio subsidiado por el Estado a 6 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, donde se demostraban la responsabilidad del gobierno municipal, del gobierno estatal, del gobierno federal, del ejército, del gobierno de los Estados Unidos y de los distintos órganos autónomos del Estado mexicano, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que todos tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo y permitieron que por años continuase el horror en Piedras Negras. Ante una sociedad que ha decidido indignarse por el robo descomunal de nuestros gobernantes, por el escándalo del día, por el caso de corrupción del día, la desviación de recursos del día, porque nos indignamos como sociedad ante el Javier Duarte ratero y corrupto, pero no nos indignamos por el Javier Duarte asesino. Nos indigna los millones de pesos desviados del gobierno de Veracruz, no nos indigna Colinas de Santa Fe, no nos indignan los campos de exterminio y las zonas de exterminio en Veracruz. Documentado ya, vuelos de la muerte al estilo argentino dentro del gobierno de Veracruz. En México eso no se llama horror, no se llama crímenes de lesa humanidad. En México eso se puede llamar martes o viernes, sábado y domingo no, porque suelen no salir las notas esos días, pero entonces nuestras fosas así se llaman, lunes o martes. Y todo esto en una simulación democrática, en una simulación donde nos dicen que hay un Estado que no es fallido. No encuentro otra palabra para mencionar un Estado que no es capaz de encontrar a 30,000 de sus ciudadanos, que no sabe decirnos dónde podrían estar 30,000 aceptados por el Estado. Seguramente son decenas de miles más. No sé si pudiéramos decir en un Estado con problemas estructurales ante 97 o 99% de impunidad de los casos reportados. 1 de cada 10 crímenes se reporta y de ese 99, 97% queda en la impunidad. Si eso no es un Estado fallido, me pregunto yo, ¿ante qué estamos, a qué estamos jugando, qué estamos pretendiendo al sentarnos a discutir con el Estado que muestra sistemáticamente esta postura? A un Estado que ha apostado históricamente al olvido. Y repito, cuando digo que somos una sociedad y un Estado que no desaprovecha la oportunidad de perder oportunidades, y ahí está la lista, desde los 60, en los 80, en el 94, en el 2000, y una y otra vez perdemos oportunidades. Hoy pareciera que seguimos apostando al olvido, comprando la narrativa oficial de se están matando entre ellos, o mejor no hablar de eso.
ante un Estado que mantiene, repito ahora, pactos de impunidad cada vez más amplios para mantenerse en control de las instituciones políticas, una fuerza del Estado que cada vez encuentra más canales de comunicación con el crimen organizado y unas élites cada vez más acotadas dentro de su pequeño espacio, cada vez más encuerado, creo yo. Y ahí habría que destacar el trabajo valiente que han realizado decenas, desgraciadamente no cientos ni miles de periodistas en este país. Un Estado que mantiene a costa de lo que sea el control territorial, el control de la población y el control de los recursos. No nos queda más, creo yo, que resistir desde la palabra y resistir desde la comprensión y la narrativa. Desde el engrane del horror, desde la tubería del horror, la única salida que pienso que existe es generar narrativa y poderla transmitir. No sé cómo, con la falta de medios de comunicación que hay en nuestro país. Una de las formas podría ser la articulación, y de ahí que también celebro la apertura a este espacio y decir que nuestra agenda, la agenda social, tendría que ser una agenda de articulación, articulación y articulación. Una articulación entre iguales, con agendas individuales y concretas, pero con una agenda de mínimos. Y yo creo que esa agenda de mínimos es perfectamente creable, es una agenda perfectamente construible desde este horror. Y habemos personas que nos movemos en distintos ámbitos que pudiésemos encontrar puntos mínimos sin abandonar agendas individuales, agendas de colectivos particulares, agendas de horror particular que pudieran ser puestas en la mesa y articularnos. No encuentro otra forma, tratando de romper la desconfianza natural a la que este país nos ha orillado, a la desconfianza del uno al otro, de no podernos ver al rostro, sin desconfiar, sin saber quién está del otro lado. Y entonces, la creación de estas agendas mínimas me parece que sería el reto, sin dejar de nombrar el horror, sin dejar de poner luz al horror. Hay muchos Méxicos muy dolidos hoy en día, no los tradicionales donde tenemos 500 años de dolor. Yo vengo, entre otros de los tantos lugares que vengo, yo vengo de migrantes sirios a esta tierra, de migrantes sirios que son de una tierra que hoy ya no existe. Mis 4 abuelos son de Alepo, es decir, yo vengo de ningún lado ya. Yo les hablo de ningún lado. Y entonces desde ahí habría que construir estas agendas. No se me ocurre otra. Estas agendas que generen narrativa, narrativa que genere compasión, compasión que genere unidad. Y desde ahí construir, con o sin el Estado. Pero es necesaria esa unidad. Batallas aisladas no nos llevarán a resolver nuestros pequeños espacios, no nos llevarán a generar comunidad, o una gran comunidad. Mi mensaje sería ese: la articulación, la apertura y la confianza. Muchas gracias.